Hablaremos hoy, accediendo a gentiles pedidos de jóvenes masoquistas que nos han escrito, otra vez de Leopold von Sacher-Masoch, que es el que ha dado origen a esta palabra. Nos han pedido en forma personal y rebenque en mano esta cuasi repetición que vamos a intentar hoy, con el permiso de todos ustedes, e incluso con la idea de hacer sufrir a aquellos que padecen ante las repeticiones. Leopold von Sacher-Masoch nació en Galicia, no en Galicia, en Galicia, que queda en una región de los Cárpatos, región eternamente disputada, como suele ocurrir con tantos lugares de aquellos pagos, y que hasta el año 1918 perteneció a la corona austríaca. Finalmente fue dominio polaco y ahora qué sé yo. Pero nació en Galicia. Las primeras memorias de Leopold fueron las historias tenebrosas y sangrientas que le contaba su nodriza Hanscha. Tener una nodriza llamada Hanscha que le cuente a uno historias tenebrosas y sangrientas ya es algo como para empezar una carrera. Parece que eran nada menos que cuentos cuyo protagonista era Iván el Terrible, o si no la zarina negra de Jalix, o si no Casimiro III, llamado el Grande, y su tiránica concubina Esther. Eran historias llenas de crueldad, de tormentos, en los que casi siempre el torturador era una mujer dominante y lasciva, y el torturado era un hombre víctima de sus sentimientos. Durante la infancia de Leopold, su padre fue jefe de la policía de Lemberg, la capital de Galicia, y contribuyó a la educación violenta de su hijo con las historias que contaba en la casa después de sangrientas jornadas de trabajo. Venía y hoy me cargué a 4. En 1848, durante el llamado año de las revoluciones, el chico había nacido en el 36, creo. El padre de Leopold fue trasladado a Praga. Y allí el muchachito pudo contemplar las revueltas del lugar, participó en los puestos de enfermería levantados para curar a los heridos, principalmente a los obreros de los primeros talleres, algo así como sindicatos, qué sé yo. De su abuelo Heinrich, Leopold había heredado el arte de construir marionetas. Parece que el abuelo, Heinrich, construía marionetas. Y en Praga, Leopold empezó por escribir obras para su propio teatro de marionetas. Teatro en el que se representaban mayormente escenas de las revueltas callejeras que se producían en aquella región. Sus obras estaban pobladas de escenas de ejecuciones o de martirios en las que el personaje principal era siempre prisionero de algún personaje inexorable, demoníaco y secundario. Después de vivir algún tiempo en Praga, Leopold se trasladó con su familia a Graz, en el sur del Austria. Los Sacher-Masoch se movían entre lo más encumbrado de la sociedad. Y Leopold verdaderamente era el orgullo de la familia. Había conseguido doctorarse en leyes a los 19 años y al año siguiente ya daba clases en la universidad. Su mayoría de edad coincidió con la publicación de su Rebelión de Gante bajo Carlos V. Se trataba de una historia excelente, aunque ignorada por sus colegas académicos a causa de su facilidad de lectura y también porque se sabía que el autor tenía 21 años, que le gustaba el teatro y que estaba lleno de ideas extravagantes acerca de la libertad universal, así que se creyó conveniente no hacerle caso a su obra. A la edad de 25 años, Leopold abandonó la historia y el derecho y se dedicó enteramente a la literatura. Parecía un joven normal, de buena familia, de considerable encanto y de un prestigio literario creciente. Pero en su imaginación, a la hora de escribir, Rolón, no aparecían los educados y civilizados austríacos que veían cada día en la feria, sino, como él mismo dijo, un remolino de emociones primitivas, poco discernibles, que lo llevaban a crear personajes gozosamente humillados. La verdad es que eso no sucedía solo en las creaciones literarias de Leopoldo.
En su vida, y más precisamente en su relación con su primer amor, Leopold descubrió que el dolor era el preludio necesario del placer. Su primer amor fue la hermosa Anna von Kotowich, una mujer 10 años mayor que él, que había abandonado al marido y a los hijos para ir a vivir con el neato. Una noche, mientras retosaban en la intimidad, Leopold le ofreció a su amada llevarla en andas y trasladarse a golpes de vara y látigo. Así transcurrieron durante mucho tiempo las noches de los amantes. Ana en andas de Leopold, meta, látigo y espuela, y Leopold respondiendo a sus estímulos conforme lo hacen los equinos. Hasta que la pobre Ana empezó a perder todo interés en continuar con los latigazos, porque hay gente que insiste en no encontrar demasiado goce en darle con un látigo a uno. Más tarde Leopold le buscó un amante a la muchacha. No podía sentirse satisfecho hasta que ella lo traicionara. Dice, ¿qué me está faltando esta mena? Que me surte unos latigazos que me pide el corazón. Me está faltando que me traicione, dijo Leopold. Y le consiguió un amante, para que ella lo traicionara bien traicionado. Sin embargo, esa traición o esa perpetua humillación que satisfacía a Leopold tenía sus límites. La relación con Ana terminó cuando se enteró de que ella y su nuevo amante comenzaron a robarle guita. Claro, mientras le salía gratis la humillación, le gustaba. La humillación onerosa ya es otra cosa, no pertenece al mundo del masoquismo, sino al de la estupidez, si usted quiere. Entonces, Leopold dijo no, humillame, pero no me chorees. Lo peor es que no solo le robaban dinero, sino que algunos pequeños utensilios de plata. Le robaban el amante y la del látigo, la yoqueta. Allí entonces se sintió ultrajado Leopold. Él se había visto obligado a escribir prolíficamente para mantener a Ana en un estilo de vida derrochador que ella exigía, ¿no? Von Sacher-Masoch transitaba todos los géneros, excepto la poesía, Publicaba muchos cuentos, y finalmente había escrito también una extensa novela. Tiempo más tarde, Leopold conoció a Fanny Pistor, quien fue su siguiente amante. Ambos firmaron un extraño convenio, como si se tratara de una actriz para una gira limitada. Te lo debe conocer. Sí, por supuesto. Decía así: don Leopold von Sacher-Masoch da su palabra de honor a la señora Pistor de convertirse en su esclavo y de satisfacer sin reservas durante 6 meses todos sus deseos y órdenes. Por su parte, la señora Pistor le dejará libre 6 horas diarias para llevar a cabo su labor profesional y renunciará a leer sus composiciones literarias. En un viaje que hicieron a Italia, la señora Pistor viajaba en primera clase como una baronesa, mientras que Leopold iba en tercera en calidad de doméstico. En eso consistía también parte del disfrute. En Venecia, de acuerdo a la fórmula, ella consiguió engañarlo con otro hombre. Demostró que era exactamente la mujer despótica y brutal que siempre había soñado, y la relación fue todo un éxito. Es usted tan despótica y brutal como yo soñé, para no hablar de su cobardía y brutalidad. La amo. Esto último es un agregado. Sí. No la amo, todo el párrafo. La obra más conocida de Leopold, La Venus de las Pieles, fue escrita por esa época, y la exposición detallada que contiene de su vida sexual le dio bastante notoriedad. Parece que la Venus de las Pieles era una mujer bella, voluptuosa y cruel. La narrativa, o la narración, ¿no?, se situaba en el interior del diálogo de 2 hombres que discutían acerca de lo que Leopold llamaba la servidumbre pasional. La novela se inicia con el sueño de uno de los hombres. Se trata de un personaje que no tiene nombre, que se presenta como devoto del culto a las damas. El personaje busca a la diosa inaccesible de sus sueños, a la cual entregará su destino dándose como esclavo. Luego de la publicación de la obra, Leopold recibió cientos de cartas escritas por damas anónimas, en su mayoría jóvenes,
que se postulaban a una cosa u otra. Y así Mazoch conoció a su futura esposa. Parece que una muchacha lo citó para encontrarse bajo una farola en una estrecha calle de Graz. Ella se presentó tras un velo, para recuperar, previo acuerdo mutuo, un paquete de cartas comprometedoras que una amiga suya le había escrito a él. Insisto, parece que Mazoch había recibido unas cartas, una muchacha lo citó para recuperar aquellas cartas que no eran exactamente de ella. Bueno, se encontraron. La muchacha se hizo llamar Wanda, como la heroína de su última novela. Llevaba un largo abrigo de pieles y se hacía la difícil, como suele ocurrir con algunas mujeres fáciles. y con algunas muy difíciles, que se hacen las difíciles. Unas semanas más tarde, cuando se encontraron y quedaron al fin solos, Wanda se le tiró encima con un látigo que había tenido la precaución de llevar. Leopold quedó fascinado y aceptó casarse. El matrimonio, formalizado por una ceremonia pública, duró 15 años, pero no fue feliz. Sin que yo entienda, en este caso, el uso de la conjunción adversativa. Wanda no sabía con exactitud dónde se había metido. Era la hija de un criado de un noble, y lo único a que aspiraba era el nombre socialmente prominente de von Sacher-Masoch y a la vida de esposa de un intelectual que suponía envidiado. No había previsto que este intelectual le pediría que lo azotara cada día con un látigo con clavos, o que insistiría en que debía salir a buscar a algún chabón para engañarlo, y que esto le causaba algunas molestias a esta muchacha. Finalmente, un tal Armand se la llevó. Mientras tanto, Leopold continuó escribiendo, aunque hoy en día se lo lee poco realmente. Fue un personaje importantísimo de su época. En el 25º aniversario de la publicación de su primera obra, hubo ceremonias públicas en Lemberg, en Praga, en Graz y en Leipzig. Por aquel entonces Leopold estaba viviendo con una joven alemana llamada Hulda Meister. Se casaron y ella lo cuidó cuando su mente empezó a fallar. Al final, ¿cómo habrá quedado este hombre? Al final Hulda hizo que lo llevaran en secreto a un manicomio secreto sería. ¿Qué cosa? Un establecimiento que dice en secreto un manicomio. Le diré que los manicomios son siempre secretos para quienes allí se asisten. Claro. Incluso parece que el tipo la quiso estrangular un par de veces a Hulda, ¿no? Oficialmente se dijo que había fallecido, pero vivió en aquel manicomio 10 años más. Fue durante ese tiempo cuando el neurólogo Richard von Krafft-Ebing se enteró de los pormenores de su vida y comenzó a llamar en sus escritos masoquismo al tipo de aberración, por así llamarla, que el enfermo representaba. Y que es, como conocemos nosotros ahora, esa costumbre de hacerse surtir con un látigo, o con un palo o algo. Digo yo, que escribo diccionarios, masoquismo, sí, costumbre de hacerse surtir con un palo o algo. Leopold von Sacher-Masoch murió en el año 1895 a los 59 años de edad. ¿A quién dedicar esta charla? Al propio Leopold von Sacher-Masoch, que después de todo no hacía daño a nadie, sino a sí mismo. Más que a sí mismo. Más que a sí mismo, en fin, en general, ¿no? ¿A quién más? A ver, a la nodriza Hanscha, no sé por qué, pero porque me cae simpática una nodriza llamada Hanscha. A ver, al abuelo Heinrich, que le enseñó a hacer marionetas. Tener un abuelo que haga marionetas es de todos modos algo bastante pesado, porque supongo que imagínense, una persona de edad tiende a repetir los temas. Si este tema, amén de repetido, es el de las marionetas, la cosa puede ser bastante terrible.
a la señora Pistor, que viajaba en primera como una baronesa mientras Leopold iba en tercera en calidad de doméstico. A los hombres, anónimos algunos de ellos, llamados Armand otros, que ayudaron a von Sacher-Masoch a hacer que sus compañeros lo engañaran. Es curiosa la poca resistencia que oponían a este convite al engaño las mujeres de Leopoldo. Y finalmente a la pobre Wanda, y a Hulda, su última mujer, que fue en realidad la única que sufrió un poco porque el tipo la quiso estrangular. Sí, y a Krafft Ebing, Alejandro, que lo inmortalizó con el término masoquismo, claro, ¿no? A Krafft Ebing, que fue el que inventó el término masoquismo. Hay términos que nos parece que han existido siempre y son relativamente nuevos. Tal el caso de la palabra optimismo, masoquismo, para no hablar de nombres más técnicos que por ahí, como sociología, nos parece también que hubieran existido siempre, pero tiene algún sentido pensar que no, pero la palabra optimista, que inventó Voltaire, es una palabra que se nos antoja eterna. Tanto es así que yo recuerdo haber leído una novela que transcurría en el antiguo Egipto, y donde alguien le dice a otro, eres demasiado optimista. Sí. En el siglo XV antes de Cristo. Eso se llama ser un visionario. Y 31, 32 antes de Voltaire. Bueno, ¿con qué canción vamos a ilustrar esta charla sobre von Sacher-Masoch y el masoquismo? Hay innumerables canciones sobre el masoquismo y otras que lo ejercen. Hoy vamos a elegir una milonga que es tortazos. Que es tortazos, verdaderamente, para estar bien cerca, nada de metáforas. Canta don Edmundo Rivero, dedicado a von Sacher-Masoch y al Marqués de Sade. Sí, ya que de perversiones hablamos. Claro, ya que hablamos de una fórmula absolutamente complementaria que viene a definir como algo así como una especie de mito del andrógino original en esta clase de pensamientos. Digo, canta don Edmundo Leonel Rivero. Adelante.